¿Dónde nace la leyenda negra? ¿Cuál es el interés de esta historia, convertirla en lo que estás explicando, que parece que es una tendencia casi natural a que al final, pues si algo que te ofrecen te gusta más de lo que ya tenías, lo vas adquiriendo? ¿Dónde se pervierte a una historia de barbarie, violación, asesinato, masacre, imposición? ¿Dónde está la clave? ¿Son los otros países europeos que quieren dar mala fama al Imperio Español? ¿Es algún interés? Porque ya eso nace, no hace ahora, ¿no? O sea, hace años que se habla de leyenda negra. Claro. A ver, hay muchos componentes. Uh-huh. Uno fundamental, y es que el Imperio Español es la potencia de la época, y como en toda época hay una potencia dominante y potencias emergentes que aspiran a ser la potencia dominante, que en este caso es Inglaterra. Y eso hace que tengas que estar en guerra. Y desde siempre, las guerras no se han limitado nunca a lo bélico. Es lo bélico y es la propaganda y es todo. Entonces, y España en el siglo XVI era invencible en lo militar. Hay que vencerlos en la propaganda. Pero agrégale que esto es la monarquía, ¿cómo le llamaban? No era la monarquía hispánica, era la monarquía católica, ¿no? La monarquía universal en tiempos de herejías y reformas y contrarreformas. Y claro, esto es una guerra religiosa. No es una guerra de España contra Inglaterra, es una guerra de protestantes contra católicos. Y cuando le sumas a esto la rebelión de los Países Bajos, ¿no? Que deviene en la guerra de los 80 años y el nacimiento de estos Países Bajos, es una guerra de calvinistas contra católicos, de anglicanos contra católicos, de luteranos contra católicos, donde hay que dejar claro lo perversos que son, no los españoles, los católicos, españoles por añadidura. Pero eso es una guerra, no es tanto nacional, que lo es una guerra religiosa, es una guerra de imperios. Cuando viene la guerra de los 80 años, ¿no? La guerra de independencia de Holanda, tendremos al gran precursor de la leyenda negra, que es William de Orange. A ver, a William de Orange le viene re bien la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Que en su título está lleno de mentiras. No es brevísima, es larga como su madre. Y no se destruyeron las Indias, se empezaron a construir. Pero fíjate qué interesante, es como cuando hoy en día nos dicen, ay, el sueño de Simón Bolívar era unir a América. No, mira, América ya estaba unida y ese desgraciado la balcanizó, la fragmentó y la destruyó. Pero bueno, entonces, Bartolomé de las Casas. Claro. ¿Qué dice? A ver, es un fraile dominico que empieza a escribir. Todo lo hacemos mal, todos son asesinos, todos son violentos, todos tienen esclavos. Pero si tú lees los números de las casas, a ver, Fray Bartolomé de las Casas es un hombre con una patología de necesidad de atención, con un histrionismo y una histeria fuera de serie, un hombre ávido de poder que nunca hizo nada por los indios, aunque lo hayan nombrado protector de los indios. Sí, es como una especie de héroe moral, ¿no? Para muchos. Pero a ver, es un hombre que desde que llega ve el trabajo de Bernardino de Sahagún, de Toribio de Benavente, estos frailes siempre en sayal, siempre descalzos, siempre aprendiendo las lenguas de los indios, siempre trabajando con ellos. Bartolomé de las Casas no hizo nada de eso. Bartolomé de las Casas, que lo que le interesa es la política, desde el principio se da cuenta, pues igual que hoy, Jordi, ¿cómo haciendo en la política? Mintiendo. ¿Cómo se crece en la política? Mintiendo. Nadie crece en la política diciendo la verdad. Y si yo empiezo a denunciar a todo el mundo, logro convertirme yo en el único bueno de toda esta historia y por lo tanto yo debo tener todas las potestades y facultades. Y le manda cartas a don Carlos hablándole de lo terrible que son todos. Pero nadie lee las otras cartas. Las de Toribio de Benavente, Motolinía, el más querido de todos esos frailes, escribe cartas al emperador diciéndole: no le crea nada al padre de las Casas, está loco. A ver, se la pasa viendo violencia en todos lados y mataron aquí, mataron allá. Dice, pero póngale atención a sus cartas. Le habla de 20 millones de personas muertas. Señor, aquí no hay 20 millones de personas vivas. Es imposible, los números de las Casas son mentira. Pero además, vea cómo escribe. Las Casas siempre dice: me dijeron, me contaron, vi, pasó. Nunca da nombres. A ver, siempre está ahí cuando están pasando cosas horribles, pero nunca las evita. Siempre está ahí cuando pasan cosas horribles, pero nunca te dice quién las hizo. Dice, y vi y me contaron, y se rumora, y dicen que pasó eso. Siempre habla en esa incertidumbre del que no está diciendo la verdad.
Y le dice Motoliní al emperador, pero el padre Las Casas nunca ha aprendido una lengua indígena, no ha construido un solo templo, un solo convento, no ha evangelizado a un solo indio, no ha bautizado a nadie, se dedica más a hacer política, se la pasa comprando costosísimos vinos europeos que le llegan en grandes cantidades y pone a sus propios indios a cargarlo y los carga como mulas. Y dice, ¿quieres un maltratador de indios? Le va a decir Motoliní. Es el padre de Las Casas. A él solo le interesa la política. Pero nada, a todo el mundo le encanta leer a Las Casas, pero nadie lee a los detractores, que son todos los demás, ¿no? Y cuando él escribe su brevísima, donde habla de 20... llega, aparte te va cambiando los números, te los va a exagerar, hasta llegar a 25 millones de muertos en un año. Y digo, claro, con los tanques con los que llegaron sí, los con españoles. Los Panzer, claro. ¿No? Que dices, ¿cómo es posible? Pero luego estás en guerra contra España, eres William de Orange, estás luchando porque nazcan los Países Bajos, propaganda. Cuando la brevísima llega a manos de William de Orange, es que esta cosa esto es oro molido. Tradúzcanlo, pues, al holandés, al alemán y al inglés y al francés y la inteligencia artificial de la época. William de Orange dice, número uno, exagera un poco más los números. Para que y número dos, ponle dibujitos. A ver, lo que hace William de Orange es mandar a hacer grabados para la brevísima, donde ves estas imágenes, a ver, ves cosas como 10 indios colgados como jamones y 2 españoles serruchándolos para cortar. Es que eso no pasó, pero tú lo estás viendo. Y así como la gente hoy ve la inteligencia artificial, ¡oh, yo lo vi, pasó! Bueno, pues así pasaba en el siglo. Yo vi los grabados. Pues sí, los grabados los hicieron 100 años después con motivos políticos y de cosas que son imposibles. Pero ahí va, ¿no? Entonces, Bartolomé, William de Orange, Inglaterra, que en todo esto dice, joder, esto sí que es oro molido, es que esta es la mejor propaganda que tengo contra España, ¿no? Entonces, es ese gran momento del siglo XVI al XVII, ¿no? Que tiene que ver con la guerra de los 80 años. Y luego te lo llevas a las llamadas independencias, donde México, como decimos en México, fue conquistado por los indios e independizado por los españoles, porque todos se aliaron a Cortés para tomar Tenochtitlan. ¿Quién independiza a México? No hay un solo indígena metido ahí. O sea, desde Miguel Hidalgo y Iturbide, Miguel Hidalgo y Costilla, hasta don Cosme Damián Agustín de Iturbide y Aramburu. ¿Dónde están los indios en este proceso? Y José María Morelos y Pavón, que aunque te lo pinten de negro, está registrado como español. O sea, claro, hay algunos mulatos, como Vicente Guerrero, seguramente mestizos, como lo era José María Morelos, pero quien hace este proceso son españoles. Y si te lo llevas a Sudamérica, pues tienes al traidor entre los traidores. O sea, si Dante hubiera escrito un poquito después, en el 9º círculo del infierno estaban Judas, Brutus y Simón Bolívar. A ver, un hombre asesino, despiadado como nadie, que cuando no le quisieron otorgar títulos de nobleza que exigió fue cuando empezó todo su desmadre contra España. Y no se los dieron porque era mestizo. Eso a los austrias no les importaba, pero a los Borbones, hijos de su madre, ¿cómo les importaba? Y entonces tienes a este hombre que acaba cayendo en las garras de las logias masónicas de Inglaterra, la Gran Logia de Londres y Westminster, donde le patrocinan todos los movimientos de independencia, y José de San Martí, por piedad, y Francisco de Miranda. Es que es puro criollo traidor. ¿Y quién lucha en contra de la independencia? Los indios. ¿Cómo es posible que esté pasando esto, no? Es que, y claro, estás peleando contra España. El problema cuando hay una guerra es que, claro, es uno contra otro. El problema es cuando el otro y el uno son idénticos. Eso es lo que está pasando acá. Porque, claro, es que pues, somos españoles, somos católicos, somos lo mismo. ¿Por qué nos estamos peleando? Necesitas revivir. Es que hay una situación de cosas terrible que debe terminar. Porque después de las independencias de toda la América española, mencióname un solo país en el que le haya ido mejor.